Damas y caballeros, bienvenidos a estas sus teorías de construcción. Hoy dando la introducción, los artefactos de cimentación, artefactos de transición, artefactos de cimentación. ¿Por qué hay estos dos términos? Artefactos de cimentación, artefactos de transición. ¿No son lo mismo? ¿Cómo es que interactúan? Todo puede partir con esta pregunta. ¿Cuál es el lugar donde las columnas, donde las cargas llegan? ¿Cuál es el lugar donde las columnas y donde las vigas, donde las cargas son verticales, donde las cargas son horizontales, han de transmitirse con seguridad a la Tierra? ¿Cuál es ese lugar donde se han de transmitir con seguridad las cargas a la Tierra? Dice la pregunta completa. ¿Cuál es ese lugar donde hay columnas y vigas, donde las cargas son verticales y horizontales, donde han de transmitir? Sí, con seguridad, las cargas a la Tierra. Conocemos una condición. Si se dejara reposar las columnas directamente con el suelo, si se dejan reposar, reposar me suena como a estar ahí por largo tiempo. Si se dejan reposar las columnas directamente con el suelo, ¿qué pasaría? Vea la mano. Se va hundiendo, se hundió. Va penetrando inmediatamente, incontrolablemente, se hunde, arrastrando parte del edificio con ella. Esto puede ocurrir. Que al entrar en la penetración inmediatamente, incontrolablemente, se ve arrastrado parte del edificio. Otra condición, si una columna lleva una carga con una fuerza de ¿cuánto? Digamos de 500 toneladas por pie cuadrado. Las unidades son de toneladas por pie cuadrado, lo cual equivalen a newton sobre metro cuadrado. Si son 500 toneladas, equivale a 47.88 newtons sobre metro cuadrado. Bueno, ¿qué pasa? Si tiene que reposar sobre un suelo, digamos que tendría que reposar el suelo, la columna sobre el suelo, y dice que tendría que reposar 10 toneladas por pie cuadrado, lo cual serían 0,95 newton, meganewton sobre metro cuadrado. ¿Qué pasa? Tenemos que interponer entre la columna 500 toneladas, que son toneladas sobre pie cuadrado, sobre 10 toneladas, que son toneladas sobre pie cuadrado. Las unidades son toneladas sobre pie cuadrado. Tenemos 500 dividido 10, que nos da 50. 50 veces. Grande en el plano horizontal, 50 veces más grande en el plano horizontal. Cuando se hunde una columna que digamos que pese, que tenga una fuerza de 500 toneladas por pie cuadrado, lo cual, ¿qué pasaría? Tendría que reposar sobre el suelo 10 toneladas, de esas 500 toneladas, 10 toneladas estarían entonces en cuestión, y se divide entonces 500 toneladas de la fuerza de la columna, y se divide esto sobre las 10 toneladas, que nos da un resultado de 50 veces más grande en el plano horizontal. Esa fuerza, que la sección de la columna, que aquella sección de la columna, que es de, nos dio 500 toneladas, es igual a 47,88 meganewton sobre metro cuadrado. Y lo cual tenemos dos valores. 500 toneladas, que es igual a 47,88 newton sobre metro cuadrado, o tenemos 10 toneladas, que es igual a 0,95 meganewton sobre metro cuadrado, y nos da un resultado de 50.
50 veces más grande en el plano horizontal. A lo cual nos vamos a una condición. Si la columna tiene un área de sección, ya sabemos que el área de sección de una columna no va a ser un número natural normal, sino que va a ser en fracción. El área de la sección de una columna es de un cuarto de pie cuadrado, lo cual equivale a 0,23 metros cuadrados. Digamos que el área de la sección de una columna es 0,23 metros cuadrados. Qué bueno entonces. Tenemos un bloque. ¿El bloque qué valores tiene? Tiene de pronto, es esto, 50 por un cuarto. Tiene 12 medios pies cuadrados. Dice que son pies cuadrados. Estamos hablando de la columna. Estábamos hablando primero de la área de la sección de la columna. ¿Cuáles son las unidades cuando se habla del área de la sección de una columna? Está básicamente en pie al cuadrado. Pie al cuadrado. Y se puede cambiar, también convertir en metro cuadrado. Ok. Tenemos un bloque. Y este bloque tiene unas medidas de 50 por un cuarto o 12 medios pies al cuadrado, lo cual equivale a 1,07 por 1,07 metros. ¿Y qué pasa? Es un bloque, a lo cual hemos llamado cimiento con retallo. Un cimiento con retallo. El retallo se los quedo debiendo. El cimiento con retallo. Hombre, el cimiento con un retallo. Muchos lo han llamado también, esto es el mismo cimiento aislado. El cimiento aislado es ese cimiento con retallo. Bueno, pero sigamos con el cimiento de retallo. El cimiento con retallo nos habla que hay que tener además traer otro de estos cimientos con retallo. ¿Para qué? Para que el hormigón, aunque sea más fuerte que el suelo, ¿sí? El hormigón suele ser más fuerte, aunque sea más fuerte que el suelo, también sea incapaz de sostener la intensa presión que ejerce la columna de acero. Ok, tenemos que el hormigón, aunque sea más fuerte que el suelo, sí, lo puedo entender, más fuerte, también es incapaz de sostener, aunque sea más fuerte que el suelo, pues el hormigón resulta siendo incapaz también de sostener una intensa presión que se haga de parte de la columna de acero. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que insertar una pesada placa de fondo de acero. Entonces, cuando el hormigón, aunque sea más fuerte que el suelo, aunque el hormigón sea incapaz de sostener una intensa presión de parte de una columna de acero, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿A quién hay que llamar? Hay que insertar una pesada placa de fondo de acero. Wow. Ante las columnas, ante los cimientos de hormigón. Esto para repartir el peso. Finalmente, esto es para repartir el peso. Se está hablando que en medio de los artefactos de transición o artefactos de cimentación, se llama a que algo pueda repartir el peso. Ese algo se ha llamado placa de fondo de acero, como una ayuda que se adquiere que cuando el hormigón es incapaz de sostener una intensa presión que es ejercida por la columna de acero, entonces llámenme a la placa de fondo de acero, sí, para repartir el peso. Esto ante la columna, esto ante el cimiento de hormigón. Pues ¿qué? Nos hablan como de, se computan, qué palabra, se están computando, como que quieren hablar de números, se están computando, se están comparando estos números, los números de la columna y de los cimientos de hormigón. Entonces, tenemos que se van a
competir, se van a computar la placa de fondo, que va a ser igual al tamaño del cimiento mismo. Ok, por ahí va, espérate y lo asumo otra vez, repítelo otra vez, rápido. El hormigón, aunque sea más fuerte que el suelo, pues va a ser incapaz de sostener una intensa presión de parte de la columna de acero. Entonces van a llamar a quién? Van a tener que insertar una pesada placa de fondo de acero. ¿Para qué? Para repartir el peso. Entonces hacíamos alusión de que al principio hablamos de que habían artefactos de cimentación y también se llamarían inclusive artefactos de transición. Bueno, entonces ¿por qué? Porque se quiere repartir el peso. De parte de la columna, de parte de los cimientos de hormigón, se computan los valores numéricos, se computan la placa de fondo de acero, la placa de fondo de acero, ¿con qué? Va a ser igual al tamaño del cimiento mismo. Placa que va a estar en el fondo, la placa se va a computar, se va a comparar en el valor numérico con el tamaño del cimiento mismo. ¡Ah! ¡Qué maravilla! No en vano también se hablaba que cuando llegamos al punto de entender el término cimiento con retallo, cimiento con retallo, cimiento con retallo. Estos cimientos con retallos se llaman también cimiento aislado. Oye, este cimiento está aislado. Ya, ok. Entonces vamos a hablar ahora de los cimientos que están aislados. ¿Por qué? Porque necesitarían entonces meter una placa de fondo de acero para que se puedan repartir bien el peso. Por eso va a ser un cimiento aislado. Vamos a ver. Ya cimiento de una tira continua. Ya hay un cimiento con una tira continua, de una tira continua. Que se emplea bajo una pared de hormigón. Bajo la pared que es de hormigón está esta simiente que es una tira continua. Esto bajo una pared de hormigón o una pared también de mampostería. ¿Qué va a haber debajo de la pared de hormigón o de mampostería? Hombre, pues una simiente que es como una tira continua. Ya, ok. También estás hablando de pared de hormigón o de pared de mampostería. Tenemos que una pared puede ser soportada ¿por qué? Una pared puede ser soportada ¿por qué? Por bases aisladas. Si se instala una viga de nivelación, ahora vamos a hablar de la viga de nivelación. Encontramos la viga de nivelación. Si se instala dentro de la idea de las bases aisladas, vamos a encontrar una viga de nivelación para que todo esté al mismo orden, a fin de que de repartir el peso de las paredes de encima de ella. Entonces ya entiendo por qué se hablaba de artefacto de transición, artefacto de cimentación. Es un acierto mezclar estos conceptos. Nos ayudan a adecuarnos al suelo. Un artefacto de transición, el sitio donde las columnas o las paredes de soporte están, encuentran el suelo. ¿Dónde es ese sitio donde las columnas, donde las paredes soportan y encuentran el suelo? Venga, venga, que todavía no he terminado, dame más. El suelo. Entonces, vamos a hablar del suelo como una cimentación. Vamos a hablar del suelo como un artefacto de cimentación. Vamos a hablar del suelo y ya no es como, oiga, un concepto nuevo. Deme un concepto nuevo, por favor, sí. El concepto nuevo es artefacto de transición y artefacto de cimentación. Ahora otro va a ser artefacto de cimentación y cómo se llega a un pilote de soporte final. Un pilote, ping, cómo se llega a un pilote, ping, de soporte final. ¿Cómo es que se va a llegar a un pilote de soporte final? En medio de esto del artefacto de cimentación se va a llegar entonces a un pilote que va a tener como característica soporte final. ¡Wow! ¿Para qué? Pues para llegar al suelo. Pues sí, se van a emplear técnicas como las que son
pilotes de fricción. Se emplean pilotes de fricción, o sea que hay fricción. ¿Y con qué va a haber fricción realmente cuando se emplean pilotes de fricción? Pues más que todo con los soportes, con las juntas. ¿Con qué más puede haber fricción en medio de los pilotes? Pues estos también pueden ser hechos de madera. Estos pilotes de fricción, pueden ser hechos de madera, pueden ser hechos de acero o de hormigón precortados. ¡Wow! Entonces, puede ser de distintos materiales estos pilotes de fricción. Nos dan una condición, pues, si están en zonas pantanosas, pues quiere decir que están próximas a zonas donde hay agua, ¿sí? Entonces, ¿para qué son los pilotes de fricción? Es para rasparse. Pero si son en zonas pantanosas, quiere decir que son próximas al agua. ¿Qué pasa? Se empuja cada pilote dentro del suelo, se empuja cada pilote dentro del suelo blando. Es que están hablando de un suelo blando, como que es una superficie, un suelo blando. Entonces toca llegar hasta que el pilote toque, llegue a la profundidad, llegue al suelo duro. ¡Ey, suelo fuerte! Para allá vamos. Entonces, por eso se habla que los pilotes, que la idea de pilote es entrar hasta lo más profundo, hasta que llega no solo a la capa de la tierra blanda, sino que llega a la tierra fuerte o suelo, ¿sí? Un suelo fuerte. Y para eso hay unas técnicas como de construcción en medio de los elementos estructurales. Se empuja cada pilote dentro del suelo blando, se empuja cada pilote sobre el suelo blando hasta tocar fondo. Y la fricción del suelo, ¿contra qué? Contra los lados de los pilotes. Ah, es que era contra los lados del pilote que se hacía la fricción. No tanto contra la superficie profunda, bueno, pero más que todo contra los lados de los pilotes. Tum, tum, como martillando para los lados. La fricción es contra los lados del pilote y alcanzan su punto, y así alcanzan su punto, donde ésta puede sostener una carga de destrucción. Esta llega a un punto en el cual puede sostener una carga de destrucción, no, entonces no voy a decir la palabra destrucción, puede llegar a un punto donde ésta puede sostener una carga por esa fricción hacia los lados del pilote. Los pilotes suelen estar, por lo general un piloto está clavado, ¡ping!, con un grupo de hormigón, un grupo, con una tapa de hormigón. Ellos hablan de un grupo de tapas con hormigón. Me imagino la tapa de hormigón. Los pilotes clavados. ¿Hasta dónde vamos? Clavados en grupo. Los pilotes están clavados en grupo. Con una tapa de hormigón puesta, puesta encima de este, a fin de que de destruir el peso de la columna. Oiga, entonces se van a poner a meter los pilotes de excavar para que los pilotes estén seguros y luego de que estén seguros van a poner una tapa de hormigón, pero la tapa del hormigón lo que va a hacer es destruir el peso de la columna sobre los pilotes. El peso va a destruir el peso. ¡Tum! Va a destruir el peso. Oiga esto, el peso de la columna, ¡pum!, que está sobre el pilote, destruyendo el peso de la columna, ¡pum!, que los pilotes están, se pone la tapa de hormigón y estos van a estar destruyendo el peso de la columna sobre, ¿qué? Sobre los pilotes. ¡Wow! Esa tapa de hormigón está ayudando entonces a los pilotes para que el peso de la columna, destruyendo el peso de la columna que se ejercía entonces sobre los pilotes. ¡Wow! 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 ¿Quién iba a imaginar que una tapa de hormigón haría eso? Como que le quitaría el peso de la columna a los pobres pilotes. ¡Wow! Eso es impresionante.
el valor de la tapa de hormigón. Tenemos entonces la inquietud, ¿cómo así que me hablaste de un artefacto de cimentación y que nos llevarías ahora no a un artefacto de transición, sino a el término de pilote de soporte final? Al término de soporte final. Explícame eso. Bueno, a través del suelo blando, a través de este suelo blando, ¿hasta cuándo? A través del suelo blando, ¿hasta cuándo? Hasta que el extremo inferior repose sólidamente. Hasta que este extremo inferior del suelo blando, ¿hasta cuándo el suelo blando? Hasta que el extremo inferior ya pueda reposar sólidamente encima de una estabilidad mayor. Y esto va a ser como una guía para empujar verticalmente, empuja una longitud de acero, una longitud de hormigón armado. Repito, entonces llegamos al término de pilote de soporte final cuando a través del suelo blando, el pilote, cuando a través del suelo blando, ¿hasta cuándo? Hasta que el extremo inferior llega, reposa sólidamente, ya sería en el inferior del suelo blando, en el suelo duro, en el suelo fuerte, ya reposa el pilote sólidamente encima de esto. ¿Y qué más pasa? Pues hay una guía, bueno, tenemos una guía que nos empuja verticalmente el uso longitudinal de acero. Bueno, tenemos una pequeña inquietud, un ejemplo. Vámonos con el ejemplo, muchachos. O bueno, hagamos un repaso general para rellenar los vacíos acerca de lo que es el suelo de cimentación. Tenemos que el suelo de cimentación está en suelos de capacidad, tiene esa posibilidad de estar en suelos de capacidad intermedia. Ah, bueno, es que vamos a hablar de qué tipo de suelos. Haga un estudio de suelos. ¿Qué tipo de suelos son? Son suelos con una capacidad intermedia y una capacidad baja. ¿De qué? De bases de extensión aislada. Pueden ser tan grandes. De verdad, las bases de extensión aislada pueden ser tan grandes. Wow. En este estudio de suelos, ¿cuál es la capacidad? Estamos en medio de una que es de capacidad intermedia, en medio de una capacidad baja. Y dice que las bases de extensión aislada, las bases de extensión aislada pueden ser tan grandes de verdad. ¿Cuál es la solución? Hombre, fácil, hay que instalar la cimentación de mallado continua. Llámenme por favor al señor para que venga y nos instale la sencilla y rápida, la sencilla cimentación de mallado continua. ¿Para qué? Sí, que sea de hormigón armado. Solamente con el hormigón armado haremos una cimentación que sea como una malla, un mallado continuo de hormigón armado, construido bajo el edificio. Esa es la solución. Cuando se hablen de qué tipo de suelos estamos hablando de suelos con una capacidad intermedia y baja. ¿Acaso las bases de extensión aislada? ¿Acaso estas bases de extensión aislada pueden ser tan grandes? Hombre, llámenme, la solución es esta, llamad a que instalen la cimentación de mallado continua, de hormigón armado, construido bajo el edificio. Ok. A veces, bueno, a veces eh, enterramos bajo una profundidad de suelo blando. A veces vamos a hacer un ejemplo, una hipótesis, un caso hipotético, que hayamos enterrado bajo la profundidad del suelo blando algo inaprovechable. Imaginemos qué hay que hacer.
como se ha enterrado algo bajo profundidad, dice que es de suelo blando, pues entonces, ¿cuál es la solución? Hagamos un agujero en el suelo blando, a fin de alcanzar el suelo duro. ¡Ping! ¡Ting! Llegaron al suelo duro. ¿A fin de qué? A fin de alcanzar el área de soporte. ¿Dónde está el área de soporte grande? Ay, llegamos a donde debíamos haber llegado cuando hablamos de suelos de cimentación. Llegaron al punto donde los pilotes desearían haber llegado. Ay, es que ante el caso hipotético de que se haya enterrado algo bajo el profundo suelo blando, entonces ¿qué haríamos? Caso hipotético, vamos a hacer un agujero en el suelo blando. Ping, 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 a fin de que de alcanzar el área de soporte grande que está, a fin de alcanzar el suelo duro, ting, pum, pum, a fin de alcanzar el suelo duro. Y este suelo duro va a ser la misma área de soporte grande. Área de soporte grande. Área de soporte grande. Llegamos donde desearían llegar los pilotes. Tenemos que el estrato de tierra o de roca dura eh, tenemos que desarrollar este concepto. Abocardar el agujero justo. ¿A dónde vamos a abrir el hueco? ¿A dónde vamos a ensanchar la entrada del hueco? ¿Qué tal que uno le digan dónde tenemos que abocardar es el agujero? ¿Usted qué va a decir? Abocardar. ¿A qué me suena abocardar? Ya sabemos que es ensanchar la entrada del hueco. Es abocardar, lo que hacen los niños en las fincas cuando les muestran la pala. Vea, chino, vaya y me hace un hueco. Vaya y se pone a abocardar el agujero. Abocardar el agujero. Justo ahí. Sí, dice que es por encima del estrato duro. Por encima, tendría que ser por encima del estrato duro. A fin de darle un área de soporte grande. ¿A fin de qué? A fin de llegar a un soporte duro, a un soporte grande. Además de eso, vamos a llenar todo esto lo vamos a llenar el agujero con hormigón. Le faltó al chino aprender no solamente a hacer huecos con la pala y que le dijeran, hey, esto es abocardar un agujero, sino que además le explicaran y en la construcción se tiende a llenar todo con hormigón. No, pues el chino queda loco. Hormigón pensaría que son hormigas, pero eso es lo que ocurre. Una columna, ¡pum! Una columna, una viga de nivelación, ¡pum! Una viga de nivelación. No, columna, viga de nivelación, que todo esté al mismo nivel. Tiene entonces que reposar encima. Ojo a esto, es que muchas veces hemos visto imágenes muy llamativas y no las asociamos con la teoría de la construcción. Una columna, ¡pum! O una viga de nivelación para darle una nivelación. Tiene entonces que reposar encima de qué? Encima de un cajón de hormigón. Esta vaina de meter cajones de hormigón debajo de una columna, debajo de una viga de nivelación. Un cajón de hormigón, por favor, debajo de una viga de nivelación. Van a hablar de las vigas de nivelación, no, todos tienen que estar encima de la viga de nivelación. Pues, encima, debajo del cajón de hormigón está la viga de nivelación. Ante esta situación, ¿qué vamos a hacer? Hay una solución. Una posibilidad de emplear un pilón. ¡Hey, pilón! ¿Para qué sirves? El pilón nos va a ayudar. El pilón tiene mucho que ver con el término del cual hablábamos. Hablamos del pilote de soporte final. Este pilote de soporte final, ¿quién será? ¿Quién se ganará este premio, este nombre, pilote de soporte final? ¿Será acaso este nuevo elemento estructural llamado el pilón? Llámenme al pilón para saber qué es el pilón. Es una guía para empujar
Es una guía para empujar verticalmente. O sea, este pilón es un tremendo empujador, pero verticalmente. Y usa longitudes de acero o también de hormigón armado. Ok, es un empujón verticalmente. El pilón, ya se ganó a decir. Le dijo pilón, ya. Dijo pilón, una guía para empujar verticalmente. ¿Sí? Es como un uso longitudinal, pero de acero o de hormigón armado. ¡Wow! ¡Qué interesante! Así que el pilón que ganó el premio mayor. Le dijeron, ¿quién será el que se gane el premio de pilote de soporte final? Pilote, pan de soporte final. Tum, el final sería en la parte más profunda, en la parte de las fundaciones. Pues ahí estará el pilón haciendo como guía para empujar verticalmente. ¿Con cuál material? Puede ser con acero o con hormigón armado. Así es lo que ocurre normalmente. Tenemos rápidamente que comentar esto. Hay un edificio en un suelo blando y puede ser soportado por una cimentación flotante. ¡Wow! Una cimentación flotante. Imagínense un edificio flotando sobre una cimentación flotante, que va a estar evidentemente en el suelo blando, en el cual el peso del edificio está siendo soportado por una cimentación flotante. ¡Qué cosa! ¿Qué cosas dices? Como así que el edificio va a estar cimentado sobre una cimentación flotante. ¿Acaso es esto parte del suelo blando? Pues fíjate que el peso del edificio está siendo equilibrado por el peso de la tierra, y el peso de la tierra es la tierra que ha sido quitada durante la excavación. ¿Dónde van a meter la tierra que ha sido quitada durante la excavación? Tal vez tiene algo que ver la cimentación flotante. Tal vez tiene algo que ver lo que es el suelo blando, ¿por qué vamos a llamar tierra blanda? ¿Será que la tierra blanda hace parte de la tierra que ha sido quitada durante la excavación? Y por eso se habla de esa zona en la cual está la tierra y es un suelo blando. ¿Será que ese suelo blando hace parte de la tierra que ha sido quitada durante la excavación? Yo diría que sí. Yo diría sí. Hablemos entonces de lo importante, de algo importante, las paredes. Las paredes o los suelos del sótano tienen que estar muy reforzados. Entonces las paredes de los sótanos decimos que van a ser distintas a los demás pisos. Las paredes de los sótanos van a estar más, suelen estar más reforzados contra el curvamiento. Ok, entonces no todos los pisos de todos los niveles son iguales, no, los pisos de los sótanos son más reforzados. Y entonces, ¿qué vamos a hacer con el edificio que flota? El edificio que flota está soportado por la presión del suelo. El edificio que es flotante, está ahí flotando, está siendo soportado por la presión del suelo. ¡Ping! Contra la superficie exterior del basamento. Se dice que esto es contra la superficie exterior del basamento. ¡Wow! Eso es. Eso es. Sí, sí, eso es. Y por ahí llegamos a entender el edificio que flota. ¿Sobre qué va a ser soportado? El edificio que flota, está como flotando, cualquiera diría suelo blando. Suelo es como la tierra que ha sido quitada durante la excavación, ese suelo. Está siendo soportado por la presión del suelo. ¿Sí? ¿Contra qué? La presión del suelo contra la superficie exterior del basamento. Basamento, buena palabra, cualquiera diría el basamento. Háblame del basamento, ok, en el próximo audio y video hablaremos o en este mismo. Para concluir, ¿qué son esto de los suelos de cimentación? ¿Qué es todo esto de la cimentación que tiene que ser diseñada?
para resistir una fuerza ascendente. ¿Cómo así? Ha sido diseñada el suelo, la cimentación es diseñada para resistir una fuerza ascendente. ¡Wow! Una fuerza ascendente que es más ascendente que una fuerza descendente. Oiga, ¿me están diciendo mentiras o qué? Que una cimentación tiene que ser diseñada para resistir más una fuerza que es ascendente que una fuerza que es descendente. ¿Pero cómo? Si el peso natural de la gravedad es hacia abajo. Está siendo correcto al decir que una cimentación tiene que ser diseñada para resistir una fuerza ascendente, más una fuerza ascendente que una fuerza descendente. Sí, para resistir el anclaje. Es que en medio de los artefactos de transmisión, bueno, vamos a llegar a la palabra anclaje de estructuras neumáticas. Es que en medio de los cimientos está el anclaje de estructuras neumáticas. No me diga. Pasamos de algo que llamábamos artefactos de cimentación a algo que llamamos artefactos o estructuras neumáticas o estructuras de suspensión. Sí, claramente. Ya me habías hablado del edificio flotante. Entonces son estructuras de suspensión. Suspensión. Ay, pasamos por todos los artefactos de cimentación, de transmisión, de transición. ¿Para qué? Para llegar a estructuras neumáticas, para llegar a estructuras de suspensión, gracias a que hay edificios flotantes. Ejemplo, hay que aprovechar una roca apropiadamente. Hay que perforar una o más veces muchos agujeros. Y además hay que incrementar el cemento, hay que cementar cables o cementar varillas en los agujeros. No solamente vamos a perforar agujeros, también vamos a rellenar, a cementar los cables o las varillas en los agujeros. En los agujeros vamos a cementar cables y varillas. ¿Y esto qué va a producir? Esto va a producir algo como productos adherentes. Se va a tener en cuenta como productos adherentes que van a ser adecuados. Y tenemos una condición, ¿cuál? Si fueren suelos más blandos, entonces, ¿qué hay que hacer? Si los suelos son blandos porque de pronto son tierras, ¿qué hay que hacer? Hay que entonces enterrar una pieza de hormigón. Sí, vamos a enterrar a esa pieza de hormigón. A lo cual se hace alusión a esta fórmula. Peso de hormigón más peso del suelo, peso del hormigón más el peso del suelo, ¿es igual a qué? Más que la elevación esperada. Esto generaría algo más que la elevación esperada. Esta fórmula de peso de hormigón más el peso del suelo me llevaría a algo que es mayor, una elevación mayor. Esto para darle una elevación mayor, para que coja impulso. Peso del hormigón, peso del suelo, para una elevación mayor, mayor de lo esperada. Y el peso del suelo pues estaría encima del peso del hormigón. Sería mayor el peso del suelo que el peso del hormigón. ¡Wow! Un primer peso, el peso del hormigón. Un segundo peso, el peso de la tierra, el peso del suelo, el cual va a ser mayor que el peso del hormigón. Esto para adquirir una elevación mayor. Ahí voy. Qué bueno que se hayan comparado los dos pesos, el peso primero del hormigón y el peso superior del peso del suelo, a lo cual es igual a una mayor elevación en medio de la construcción. Es que las estructuras temporales también se tocan ahí. Hay estructuras temporales, así como hay edificios flotantes o hay estructuras de suspensión, también hay estructuras temporales. Primero, habría que colocar contenedores de arena o contenedores de agua en la superficie del suelo. Y ahora entendemos que no solamente son los piratas los que anclan el ancla para detener la barca y que toque el suelo y se detenga. Aquí vamos a anclar también. Van a clavar en el suelo pequeñas anclas. Para hacer estructuras temporales también tienen que clavar pequeñas anclas y ser buenos clavando pequeñas anclas en el suelo, a lo cual vamos a llamar estacos de metal. Vamos, elevad anclas, elevad estacos de metal.
para hacer estructuras temporales. Es así. Las estructuras de suspensión, las estructuras de neumáticos, también comprenden lo que es el artefacto de cimentación, el artefacto de transmisión de cargas, el artefacto de transición. Y aquí, hermoso. La conclusión, una cimentación tiene que ser diseñada entonces para resistir más una fuerza ascendente que la fuerza descendente. Y para esto entonces el tema del anclaje también fue fundamental para terminar con esto. Muchas gracias a todos, que estén contentos. Muchas gracias.